se instaló en mi pecho. ¿Desde cuándo necesitaban convencerme para ver a mi nieta, Pablo? ¿Cuándo me he perdido un cumpleaños de Sofía? No, no, eso no es lo que quería decir. Una pausa. Oí lo que sonó como la voz de Laura de fondo, aguda e insistente. Es solo que Laura lleva semanas planeando esto, y me pidió específicamente que te llamara para asegurarme de que vinieras. Removí mi café lentamente, viendo cómo la nata se arremolinaba en pequeños huracanes. Laura pidiendo específicamente. La misma Laura que normalmente trataba mi presencia como un inconveniente necesario. Es muy considerado por su parte. Sí, está muy emocionada con ello. La risa de Pablo sonó forzada, metálica. La fiesta empieza a las 2, pero quizás podrías venir un poco antes. Queríamos hablar de algunos asuntos familiares. El cucharón tintineó contra la taza al dejarlo. ¿Asuntos familiares? En 3 años de viudez, los asuntos familiares nunca habían requerido conversaciones especiales. ¿Qué tipo de asuntos familiares? Oh, ya sabes, solo planificar cosas, cosas de futuro. Laura tiene algunas ideas sobre cómo podemos estar todos más involucrados los unos con los otros. Caminé hacia la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, observando a la señora Henderson, al otro lado de la calle, regar sus macetas. Laura con ideas sobre la participación familiar. La mujer que se había pasado la cena de Navidad del año pasado, revisando su teléfono cada 5 minutos. Suena bien. Pablo mantuve la voz nivelada, pero mis instintos de hombre de negocios gritaban. 30 años leyendo a la gente, a través de mesas de conferencias, me habían enseñado, cuando alguien estaba vendiendo algo en lo que ni él mismo creía. Genial. Entonces, ¿estarás aquí pronto? ¿Quizás sobre la 1:30? Miré el frigorífico, donde el último dibujo de Sofía colgaba junto a mi lista de la compra. Una casa torcida con figuras de palitos etiquetadas como abuelo, papá, mamá y yo en rotulador morado. Esa niña era el punto más brillante de mi mundo desde que Elena murió. Por supuesto, estaré allí pronto. No me perdería el día de Sofía por nada del mundo. Perfecto. ¿Y papá? La voz de Pablo bajó. Solo mantén la mente abierta sobre lo que queremos discutir, ¿vale? Se trata de asegurarse de que todos estemos cuidados. La línea quedó muerta antes de que pudiera preguntar qué quería decir con que todos estemos cuidados. Me quedé mirando el teléfono un largo momento, luego lo dejé en la encimera junto a mi periódico intacto. Algo no estaba bien. La voz de Pablo había tenido ese mismo matiz de culpabilidad que recordaba de cuando tenía 8 años, y había tomado prestado dinero del bolso de Elena para comprar caramelos. Pero esto se sentía más grande que una travesura infantil. Me serví café fresco, y traté de sacudirme la inquietud. Quizás Laura realmente quería mejorar las relaciones familiares. Quizás estaba leyendo demasiado en una simple invitación. Pero mientras me sentaba de nuevo con mi café, no podía dejar de pensar en esa frase, asegurarse de que todos estemos cuidados. En mi experiencia, cuando la gente empezaba a hablar de cuidar de todos, generalmente querían decir cuidar de sí mismos primero. Miré de nuevo el dibujo de Sofía, y sonreí a pesar de mis preocupaciones. Lo que sea que Pablo y Laura hubieran planeado discutir, podía esperar hasta después de que hubiera celebrado el 8º cumpleaños de mi nieta. Algunas cosas eran más importantes que las complicaciones de los adultos. Aún así, tomé nota mental de escuchar con atención lo que quisieran hablar. Parte 2. Preparativos y malos presagios. 20 minutos después, estaba de pie en el armario de mi dormitorio, mirando camisas que Elena nunca volvería a verme usar. La Oxford azul me trajo el recuerdo de su funeral, de cómo Laura había susurrado sobre todo este espacio mientras enterrábamos a mi esposa. Incluso entonces, algo en su tono se había sentido calculador. Saqué la camisa de su percha y vi mi reflejo en el espejo. 65 euros. Eso es lo que les había dado en los últimos 3 años. Pagos de la hipoteca, préstamos del coche, la matrícula del colegio privado de Sofía. Elena lo habría llamado excesivo, pero también habría entendido que Sofía merecía más de lo que sus padres podían proporcionarle solos. Mi cartera pesaba en el bolsillo trasero mientras me vestía. 3 tarjetas de crédito al máximo por las emergencias de Pablo. La reparación urgente de la transmisión que se convirtió en una reconstrucción completa del motor. La necesidad temporal de Laura de dinero,
para la compra que se convirtió en una expectativa mensual. Cada petición entregada con las explicaciones avergonzadas de Pablo, y la gratitud perfectamente sincronizada de Laura. Caminando hacia la cocina por mis llaves, pasé por el frigorífico donde el último dibujo de Sofía colgaba junto a mi lista de la compra. Había dibujado nuestra última excursión de pesca, dos figuras de palitos junto a un lago de rotulador azul, ambos sonriendo. El mejor día de mi vida, abuelo, escrito en marcador morado en la parte inferior, fue entonces cuando la reciente sugerencia de Laura me golpeó con una claridad renovada. Hace 3 semanas, de pie en este mismo lugar, había mirado alrededor de mi cocina y dicho: Sebastián, ¿no crees que esta casa se te está quedando demasiado grande? Hay unas residencias de mayores encantadoras donde no tendrías que preocuparte por el mantenimiento. Pablo había cambiado rápidamente de tema a la temporada de softball de Sofía. Los ojos de Laura se habían demorado en mis encimeras de granito, los electrodomésticos caros que Elena y yo habíamos elegido juntos, la misma mirada calculadora que había lucido en el funeral. Cogí las llaves del coche de la encimera, recordando las últimas palabras coherentes de Elena. Prométeme que siempre cuidarás de Sofía, pero vigila a Pablo de cerca. Es débil, y la gente débil toma decisiones peligrosas cuando alguien fuerte le susurra al oído. En ese momento, había pensado que se refería a sus amigos de copas o a sus planes para hacerse rico rápidamente. Ahora, me preguntaba si Elena había visto algo en Laura que yo había pasado por alto. La forma en que había comenzado cada conversación sobre dinero con las necesidades de Sofía, haciéndome sentir egoísta por cuestionar los gastos. El motor del garaje zumbó mientras la luz de la mañana entraba a raudales en mi Mercedes. El coche de Elena todavía estaba en su sitio, cubierto e impecable. Había seguido haciendo los pagos durante meses después de su muerte, incapaz de admitir que realmente se había ido. Quizás contaban con eso, con mi incapacidad para decir no cuando se trataba de la familia. El abuelo que prefería pagar a decepcionar, que prefería confiar a investigar. Pero 40 años en la construcción me habían enseñado a comprobar los cimientos antes de construir algo importante. Salí marcha atrás del camino de entrada lentamente, viendo mi casa encogerse en el espejo retrovisor. Para esta noche, después de la conversación que Pablo y Laura habían planeado, sospechaba que vería todo de manera diferente. Por ahora, necesitaba comprarle un regalo de cumpleaños a mi nieta. Algo especial. Quizás el último regalo que le daría antes de que todo cambiara. Parte 3. Un encuentro inquietante. El centro comercial Nervión Plaza bullía con la energía del sábado por la mañana cuando aparqué cerca de la entrada principal. Las 8:15 y las familias ya se dirigían en tropel hacia las jugueterías. El momento perfecto para los regalos de Sofía. La sección de arquitectura de Lego me atrajo de inmediato. Sofía había estado fascinada por los edificios desde la excursión de su colegio a la Giralda el mes pasado. El set de la Estatua de la Libertad me llamó la atención, lo suficientemente detallado como para desafiar sus crecientes habilidades, pero no abrumador. 170 euros parecía razonable para algo que ocuparía su mente curiosa durante semanas. Excelente elección, señor. El joven dependiente sonrió mientras registraba mi compra. A mi hija le encanta esta serie. ¿Quiere que se lo envuelva para regalo? Por favor. Es para el 8º cumpleaños de mi nieta. Siguiente parada, deportes. Sofía había mencionado que quería una bicicleta de verdad, no la cosita rosa que se le había quedado pequeña. El modelo de Trek expuesto cerca del escaparate parecía perfecto: cuadro ligero, frenos de mano que podía manejar, tiras reflectantes por seguridad. 300 euros, pero su cara de deleite valdría cada céntimo. Cargando la caja de la bicicleta en mi todoterreno, miré mi reloj. Las 9:10, tiempo de sobra para una parada más. Sebastián, qué agradable sorpresa. Dorothy Henderson se materializó junto a mi coche, agarrando una bolsa de compras de la librería. Mi vecina de 15 años parecía genuinamente complacida de verme, su pelo plateado perfectamente peinado a pesar de la hora temprana. Dorothy, buenos días. Empezando pronto las compras del fin de semana. Oh, ya me conoces. Me gusta evitar las multitudes, señaló hacia la entrada del centro comercial. Aunque supongo que estás aquí por los preparativos del cumpleaños. Pablo mencionó la fiesta de Sofía cuando lo vi la semana pasada. Lo mencionó.
Cerré el portón trasero del todoterreno, curioso. ¿Dónde te lo encontraste? En el centro, en realidad. El martes por la mañana, creo que fue. Laura estaba con él, y salían del Banco Santander con un buen fajo de papeles. Dorothy se rió. Parecían muy oficiales y serios. Probablemente refinanciando algo, como hacen los jóvenes hoy en día. Martes. Hace 4 días. Pablo no había mencionado ningún asunto bancario durante su nerviosa llamada de esta mañana. Pero, de nuevo, ¿por qué lo haría? La gente se ocupa de asuntos financieros todo el tiempo sin airear los detalles. Probablemente solo asuntos de rutina, dije, cambiando mis bolsas de compras a la otra mano. Por supuesto, querido. No es asunto mío. De todos modos, Dorothy me dio una palmadita afectuosa en el brazo. Bueno, será mejor que te deje terminar tus compras. Dale un beso de mi parte a esa dulce nieta tuya. Se alejó apresuradamente hacia la librería, dejándome de pie junto a mi coche con una vaga sensación de inquietud. Asuntos bancarios el martes, llamada nerviosa el sábado. El momento parecía extrañamente coincidente, pero, de nuevo, Pablo siempre parecía estar haciendo malabares con alguna crisis financiera. Me sacudí la sensación, y me dirigí a la floristería cerca de la entrada este del centro comercial. Laura siempre había apreciado las flores, y unas rosas blancas serían un gesto considerado para la anfitriona de la fiesta de Sofía. La florista, una mujer de mediana edad con tierra bajo las uñas, envolvió una docena de rosas de tallo largo en papel plateado con una eficiencia practicada. Son preciosas, dijo, ajustando el lazo. ¿Ocasión especial? La fiesta de cumpleaños de mi nieta. Son para su madre. ¡Qué detallista! Le encantarán. 28 € por unas flores que se marchitarían en una semana, pero la expresión de agrado de Laura valdría la pena. Estos pequeños gestos importaban para mantener la armonía familiar, especialmente cuando existían tensiones subyacentes. A las 9:30, mi todoterreno estaba cargado de paquetes que representaban casi 500 € de celebración de cumpleaños. El set de Lego, la bicicleta, las rosas y la tarjeta que había seleccionado, cada artículo elegido con la felicidad de Sofía en mente. Esto es lo que hacían los abuelos. Malcriaban a sus nietos descaradamente y disfrutaban cada momento. Conduciendo a casa a través del tráfico del sábado por la mañana, me encontré pensando en la observación casual de Dorothy. Pablo y Laura en el banco con papeles, expresiones serias, asuntos oficiales que Pablo no se había molestado en mencionar. Pero, de nuevo, las parejas casadas se ocupaban de innumerables tareas administrativas sin involucrar a la familia extendida. Actualizaciones de seguros, refinanciación de hipotecas, cuentas de ahorro para la Universidad de Sofía. Cualquier número de razones legítimas podría explicar su visita al centro. Aún así, mientras entraba en mi camino de entrada, no pude descartar del todo la pequeña voz en mi cabeza que se preguntaba por qué Pablo había sonado tan nervioso esta mañana, si todo era realmente tan rutinario como parecía. Parte 4. La fiesta de las falsas sonrisas. Después de envolver los regalos de Sofía y tomar un almuerzo rápido, llegué a casa de Pablo precisamente a las 2. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar al timbre. Sebastián. Laura prácticamente cantó mi nombre, abriendo los brazos como si no nos hubiéramos visto en meses en lugar de semanas. Estás absolutamente maravilloso hoy. Este entusiasmo se sentía extraño. Laura solía ofrecer una sonrisa educada y un abrazo rápido antes de desaparecer en sus deberes de cocina. Hoy me tocó el brazo 2 veces mientras hablaba, sus ojos brillantes con una energía que nunca antes había visto dirigida hacia mí. Gracias, Laura. La fiesta se ve encantadora. Entré, cargando la caja de la bicicleta envuelta y la bolsa de regalo con el set de Lego. Serpentinas de colores colgaban de cada puerta, y racimos de globos llenaban cada rincón, mucho más elaborado que en celebraciones de cumpleaños anteriores. Papá, ahí está. Pablo apareció desde el salón, su voz resonando por la casa como la de un feriante. Ven a conocer a Miguel, del trabajo. Miguel, este es mi increíble padre del que tanto te he hablado. Increíble padre. Las conversaciones de Pablo en el trabajo sobre mí solían centrarse en mis métodos de negocio anticuados, o en mi terquedad para jubilarme. Pero hoy me dio una palmada en el hombro con un entusiasmo teatral,
su risa resonando demasiado fuerte en el pasillo decorado. El salón bullía de caras conocidas. Los Johnson de al lado charlaban cerca de la chimenea mientras la señora Smith se sentaba cuidadosamente en el sofá, observándolo todo con ojos agudos. Carlos y Elena Martínez ayudaban a su hijo Tomás a organizar juegos de mesa en la mesa de centro. «Abuelo». Sofía corrió hacia mí, su sonrisa genuina cortando la atmósfera artificial como la luz del sol. Me rodeó la cintura con sus brazos y, por un momento, el mundo se sintió normal de nuevo. «Feliz cumpleaños, cariño», le entregué la bolsa de regalo. Este primero, luego la gran sorpresa. Desenvolvió el set de arquitectura de Lego con dedos cuidadosos, sus ojos abriéndose de par en par ante la imagen de la Estatua de la Libertad en la caja. Pero cuando levantó la vista para agradecerme, algo parpadeó en su rostro. Una sombra de tristeza que se desvaneció cuando Laura se acercó. «¿A qué es generoso el abuelo, cariño? Dale las gracias como es debido». «Gracias, abuelo. Es muy chulo». La voz de Sofía transmitía un aprecio genuino mezclado con algo más. ¿Culpa? ¿Preocupación? Una niña de 8 años no debería sonar tan agobiada durante su propia fiesta de cumpleaños. Pablo me guió hacia la cocina, donde Miguel Davidson tomaba una cerveza y charlaba sobre ventas de coches. La conversación fluyó con bastante normalidad, pero Pablo seguía interrumpiendo con cumplidos innecesarios sobre mi sabiduría empresarial y mi liderazgo familiar. Cada comentario se sentía ensayado, como líneas de un guión que había memorizado mal. «Sebastián sabe todo sobre construir relaciones exitosas», anunció Pablo a Miguel. «Me ha enseñado mucho sobre la confianza y la lealtad familiar». Confianza y lealtad familiar. Temas extraños para una conversación de fiesta informal, especialmente pronunciados con la intensidad maníaca actual de Pablo. Miguel asintió educadamente, claramente incómodo con el excesivo elogio de Pablo a su propio padre. Laura reapareció con un plato de tapas, posicionándose entre los otros invitados y yo. «Sebastián, tienes que probar estas gambas al ajillo. Las hice pensando especialmente en tus gustos sofisticados». ¿Mis gustos sofisticados? Laura nunca había prestado atención a mis preferencias culinarias más allá de asegurarse de que aparecieran cantidades adecuadas en las reuniones familiares. Ahora revoloteaba a mi lado, rellenando mi copa de vino antes de que se vaciara y preguntando por mi comodidad cada pocos minutos. Desde el otro lado de la habitación, observé a Sofía abrir las tarjetas de sus amigos del colegio. Su movimiento parecía mecánico, educado, pero distante. Cuando Tomás Martínez le preguntó por su nuevo set de Lego, asintió y sonrió apropiadamente. Pero a sus respuestas les faltaba la emoción genuina que yo esperaba. «Está creciendo tan rápido», observó la señora Smith, sentándose a mi lado en el sofá. «Es una niña tan reflexiva. La semana pasada me preguntó si los abuelos y los padres alguna vez no están de acuerdo en decisiones importantes». Mi copa de vino se detuvo a medio camino de mis labios. «¿Qué le dijiste? Que las familias resuelven las diferencias con amor y honestidad». La señora Smith estudió a Sofía con ojos preocupados. Aunque parecía preocupada por algo más allá de las preocupaciones infantiles normales, al otro lado de la habitación, Pablo y Laura intercambiaron una rápida mirada, el tipo de comunicación sin palabras que sugería coordinación. Me di cuenta de que lo habían estado haciendo toda la tarde. Breve contacto visual, sutiles asentimientos, interrupciones perfectamente sincronizadas cuando las conversaciones se acercaban a ciertos temas. La tarde se alargó con una alegría forzada y una cuidadosa coreografía. Cada sonrisa se sentía calculada, cada risa ligeramente demasiado alta, cada gesto de afecto familiar realizado para una audiencia. Solo el comportamiento de Sofía hacia mí permanecía auténtico, aunque ensombrecido por la carga que fuera que llevara. Parte 5. La advertencia secreta. A medida que la fiesta llegaba a su fin, y los invitados comenzaban a recoger sus pertenencias, Pablo captó mi atención con un gesto demasiado casual. «Papá, quédate después de que todos se vayan, ¿vale? Laura y yo tenemos muchas ganas de tener esa charla familiar que mencionamos». La alegría artificial comenzaba a pesarme como la humedad antes de una tormenta. Me excusé con una sonrisa educada, mencionando el baño al final del pasillo. Laura se levantó de un salto inmediatamente, ofreciéndome indicaciones que no necesitaba, su preocupación sintiéndose ensayada en lugar de genuina. Alejándome del ruido de la fiesta,
Me di cuenta de que Sofía me observaba desde al lado de la mesa de regalos. Algo en su expresión, una mezcla de preocupación y determinación, me hizo detenerme. Cuando llegué al pasillo forrado de fotos familiares, unos pequeños pasos me siguieron. Abuelo, su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Me giré y la encontré mirando hacia el salón, asegurándose de que estuviéramos solos. La cumpleañera, que debería haber estado radiante de emoción, parecía en cambio llevar el peso del mundo sobre sus hombros de 8 años. ¿Qué pasa, cariño? Me arrodillé a su altura, reconociendo la expresión seria que había heredado de Elena. Pareces preocupada. Se mordió el labio inferior, un gesto que me recordó dolorosamente a su abuela durante las conversaciones difíciles. Necesito decirte algo importante sobre mamá y papá. Mi pecho se oprimió. ¿Qué pasa con ellos, cielo? Están planeando quitarte tu dinero esta noche. Las palabras salieron en un torrente, como si las hubiera estado ensayando. Después de que todos se vayan a casa. Los oí hablar anoche, cuando se suponía que estaba durmiendo. El pasillo pareció inclinarse ligeramente. Me agarré al marco de la puerta para estabilizarme, luchando por mantener mi expresión tranquila por su bien. ¿Qué oíste exactamente? Mamá dijo que tienes demasiado dinero para un anciano que vive solo. La voz de Sofía bajó aún más. Le dijo a papá que iban a solucionar ese problema esta noche. Papá parecía asustado, pero mamá dijo que los papeles del banco harían que todo fuera legal. ¿Papeles del banco? La visita del martes que Dorothy Henderson había mencionado de repente cobró un sentido terrible. Mis instintos de hombre de negocios, dormidos durante años, volvieron a la vida con una claridad cristalina. ¿Dijeron algo más? Pregunté suavemente, aunque mi mente se aceleraba con implicaciones que esperaba que una niña de 8 años no pudiera entender. Papá no paraba de decir, ¿y si se entera? Y mamá dijo que para entonces sería demasiado tarde. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Abuelo, no quiero que te quiten tu dinero. Eres el único que realmente me escucha. La atraje en un abrazo feroz, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. La nieta de Elena, cargando con secretos de adultos que ningún niño debería soportar. La traición cortaba más profundo, sabiendo que habían planeado esto al alcance de oídos inocentes. Escúchame con atención, le susurré al oído. Has hecho lo correcto al decírmelo. Pero tenemos que mantener esto en secreto por ahora, ¿vale? ¿Puedes hacer eso? Asintió contra mi hombro. ¿Vas a detenerlos? Sí, cariño. Me encargaré de todo. La sostuve a distancia, asegurándome de que pudiera ver la certeza en mis ojos. Pero tenemos que volver a tu fiesta ahora, y actuar con normalidad. ¿Puedes ser valiente por mí? Creo que sí. Se secó la nariz con el dorso de la mano. ¿Me seguirás queriendo si mamá y papá se enfadan? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Sofía, nada de lo que hagan tus padres podría cambiar lo mucho que te quiero. Nada. ¿Entiendes? El alivio inundó su rostro. La primera sonrisa genuina que le había visto en toda la tarde. Yo también te quiero, abuelo. De la mano, volvimos hacia los sonidos de la fiesta, pero todo había cambiado en esos pocos minutos susurrados. El hijo que había criado, la nuera a la que había apoyado, la familia en la que había confiado mi corazón, todo visto ahora a través de la lente de una traición calculada. Al reincorporarnos a la celebración, crucé la mirada con Pablo al otro lado de la habitación. Sonrió y saludó, el mismo falso entusiasmo que me había desconcertado antes. Ahora entendía exactamente qué pretendía lograr esa actuación. Parte 6. La retirada estratégica. Volver a la fiesta fue como subir a un escenario, donde todos los demás habían olvidado que estaban actuando. Me reincorporé a las conversaciones con la naturalidad que 40 años de negociaciones comerciales me habían enseñado, mientras internamente catalogaba cada mirada entre Pablo y Laura con una nueva y devastadora claridad. La señora Smith estaba hablando de su jardín cuando me di cuenta de que Pablo miraba su reloj por tercera vez en 10 minutos. Laura apareció a su lado de inmediato, su breve contacto visual, ahora obviamente coordinado en lugar de coincidente. Me estaban gestionando, me di cuenta, asegurándose de que me mantuviera cómodo, entretenido y, lo más importante, presente para lo que fuera que hubieran planeado después de que los invitados se marcharan. Sebastián, más vino. La mano de Laura tocó mi brazo con una preocupación ensayada. Pareces un poco pálido.
¿Te encuentras bien, pálido? Sí, probablemente lo estaba. Enterarse de que tu familia planea robar el trabajo de tu vida puede hacerle eso a una persona. Pero logré una sonrisa cansada que no fue del todo fingida. Solo un ligero dolor de cabeza, pero estoy bien. Su expresión cambió casi imperceptiblemente, el tipo de microexpresión que había aprendido a leer en los adversarios de las salas de juntas, alivio mezclado con cálculo. Un abuelo cansado y ligeramente indispuesto sería más fácil de manipular que uno alerta. Durante la siguiente hora, interpreté mi papel a la perfección. Abuelo amable, generoso patriarca familiar, un hombre envejecido, quizás no tan agudo como antes. Acepté sus atenciones, elogié su hospitalidad, y observé su coordinación cada vez más obvia con el interés desapegado de quien estudia la estrategia de un oponente de ajedrez. Pablo seguía desviando las conversaciones de los temas financieros. Cada vez que los invitados mencionaban la economía o la planificación de la jubilación, Laura redirigía las discusiones. Hablaban de mi casa, mi salud, mis futuros arreglos de vivienda. Estaban gestionando el flujo de información, asegurándose de que nada entrara en conflicto con la narrativa que hubieran construido para la importante discusión familiar de esta noche. Alrededor de las 5:30, mientras las sombras de la tarde se alargaban y los invitados comenzaban a recoger sus pertenencias, anuncié mi intención de marcharme. Creo que debería irme a casa pronto. Este dolor de cabeza no mejora. El efecto fue inmediato. Pablo y Laura intercambiaron una mirada de genuina alarma. Papá, espera. Pablo se movió para bloquear mi camino hacia la puerta. Realmente queríamos hablar de esos importantes asuntos familiares que mencionamos. ¿Recuerdas? Prometiste quedarte después de que todos se fueran. Quizás en otro momento dije, manteniendo el personaje de abuelo cansado. Realmente necesito descansar. Pero Sebastián Laura se acercó, su voz adquiriendo matices de urgencia. Tenemos algo especial planeado para esta noche, algo que hemos estado preparando durante semanas. Algo que habían estado preparando durante semanas. La visita al banco que Dorothy Henderson presenció. Documentos legales. Planes que requerían mi presencia y cooperación. Pude ver la desesperación colándose en su actuación mientras su cronograma cuidadosamente orquestado amenazaba con colapsar. Estoy seguro de que puede esperar hasta mañana, repliqué suavemente. La familia no se va a ninguna parte. El rostro de Pablo se sonrojó. En realidad, papá, hay algunos asuntos urgentes que debemos discutir. Asuntos financieros que no pueden esperar. Asuntos financieros que no pueden esperar. Qué interesante que Pablo lo expresara exactamente de esa manera. Archivé el comentario con toda la demás información que había recopilado durante esta surrealista tarde. Mañana, hijo, lo prometo. Me giré hacia Sofía, que había estado observando nuestro intercambio con ojos preocupados. Arrodillándome a su altura, la atraje en lo que podría ser nuestro último abrazo inocente antes de que todo cambiara. Gracias por la fiesta de cumpleaños más maravillosa, cariño. Gracias por mis regalos, abuelo. Sus pequeños brazos se apretaron alrededor de mi cuello. Te quiero mucho. Yo también te quiero, más de lo que nunca sabrás, le susurré al oído, lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oír. Todo va a estar bien. Al ponerme de pie, sentí la mano de Pablo en mi hombro, más pesada de lo necesario, casi restrictiva. Papá, por favor, solo danos una hora. Una hora para discutir estas importantes decisiones familiares. Miré a los ojos de mi hijo, y no vi al niño que había criado, sino a un hombre desesperado, cuya codicia había abrumado cualquier amor que quedara. La comprensión cortó más profundo de lo que esperaba, pero mi voz se mantuvo firme. En otro momento, Pablo, necesito irme a casa ahora. Caminar hacia mi coche mientras ellos observaban desde la entrada, Laura susurrando urgentemente al oído de Pablo, ambos irradiando una tensión frustrada. Sentí que el peso de la actuación finalmente se levantaba de mis hombros. Solo en mi Mercedes, me senté por un momento en su camino de entrada, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Mi familia había planeado robarme. Esta noche. Con documentos legales y una cuidadosa preparación. Arrancando el motor, me alejé de la casa donde había celebrado lo que podría ser mi última reunión familiar normal. Parte 7. La investigación nocturna. Dentro de mi casa,
El silencio se sentía diferente al de esa mañana. Ya no era pacífico, sino preñado de propósito. Caminé directamente a mi despacho, la habitación donde había construido mi empresa de construcción a partir de una sola camioneta y una determinación obstinada. 40 años de documentos importantes vivían en la caja fuerte de la pared, detrás del retrato de Elena. Giré la cerradura de combinación. La memoria muscular de décadas de tratos comerciales guió mis dedos. 18-9-59, el cumpleaños de Elena. La ironía no se me escapó de que su recuerdo me ayudaría a proteger lo que habíamos construido juntos. Los documentos contaban una historia que había sido demasiado confiado para leer correctamente. Extractos bancarios que revelaban el patrón de solicitudes financieras que habían escalado de cientos a miles en 3 años. Carteras de inversión por valor de mucho más de lo que Pablo o Laura se daban cuenta. Escrituras de propiedades de alquiler que no sabían que existían. Y lo más importante, registros de cada pago que había hecho para mantener su estilo de vida, 247 transacciones individuales. Documenté todo con la precisión metódica que había hecho exitosa a mi empresa. Pagos de hipoteca, reparaciones de coches, facturas médicas, matrícula del colegio privado de Sofía. Cada pago justificado por alguna emergencia u oportunidad familiar que parecía razonable en su momento. Sentado en mi escritorio, con la foto de Elena observando desde la estantería, finalmente vi la manipulación con claridad. Las solicitudes crecientes habían sido un condicionamiento, entrenándome para decir sí a cantidades cada vez mayores. Las sugerencias de Laura sobre residencias de mayores no eran una preocupación por mi bienestar, eran un reconocimiento para el robo planeado de esta noche. Cada pago de hipoteca, cada cheque de matrícula dije en voz alta a la fotografía de Elena. Han estado planeando esto durante meses. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio. Pablo y Laura estarían revolviéndose ahora mismo, tratando de averiguar cómo proceder sin que yo estuviera presente para su importante discusión familiar. El pensamiento me dio una sombría satisfacción. Abriendo mi archivo de tarjetas de visita, encontré el número personal de Jaime Molina. 20 años de amistad y respeto profesional con el vicepresidente del Banco Santander. Jaime recordaría al contratista cuidadoso y detallista que nunca había fallado un pago ni roto una promesa. Y lo que es más importante, entendería exactamente lo que significaban los documentos legales obtenidos bajo falsos pretextos. El reloj marcaba las 9:30 p.m. Demasiado tarde para llamadas de negocios, pero tomé nota para mañana por la mañana. Primera prioridad: entender exactamente qué papeles habían obtenido Pablo y Laura, y cómo neutralizar su efectividad legal. A continuación, revisé mi testamento y los documentos del fideicomiso. Arreglos estándar que dejaban todo a Pablo, con provisiones para la educación y el futuro de Sofía. Escritos cuando todavía creía que mi hijo poseía integridad y amor por su familia, en lugar de simplemente codicia por nuestro dinero. Esos documentos necesitarían una revisión inmediata. Catalina Díaz había autenticado la mayoría de mi documentación legal a lo largo de los años. Independiente, discreta y sin conexión con ningún banco donde Pablo y Laura pudieran tener aliados. Otra llamada para mañana por la mañana. Extendiendo los estados de inversión sobre mi escritorio como planes de batalla, calculé mi patrimonio neto real por primera vez en años. 1 millones de euros en activos líquidos, más 3 propiedades de alquiler, más esta casa sin hipoteca. Mucho más de lo que Pablo y Laura sospechaban, y ciertamente más de lo que podían robar en una maniobra legal de una noche. Pero esto no era por dinero. Se trataba de justicia para una niña de 8 años cuyos padres estaban dispuestos a traumatizarla con secretos de adultos. Se trataba de castigo para adultos que explotarían el amor de un anciano por su familia. Se trataba de asegurar que la traición tuviera consecuencias. La voz de Elena resonó de nuestra última conversación. Vigila a Pablo de cerca. La gente débil toma decisiones peligrosas cuando alguien fuerte le susurra al oído. Ahora lo entendía. Laura había estado susurrando durante 3 años, y Pablo había elegido la codicia sobre la lealtad familiar en cada ocasión. Mi teléfono sonó de repente, sobresaltándome de mi planificación. El nombre de Pablo apareció en el identificador de llamadas. Lo dejé sonar. Parte 8. La confirmación del banquero.
El domingo por la mañana trajo una claridad que una noche inquieta no había logrado proporcionar. Después de quedarme dormido finalmente cerca del amanecer, me desperté con mis instintos de hombre de negocios completamente activados y un plan específico en mente. Con un café en mi despacho, abrí mi archivo de contactos comerciales hasta el número personal de Jaime Molina. Las 9 en punto parecía apropiado para llamar a un viejo amigo sobre asuntos financieros. Jaime y yo habíamos mantenido nuestra amistad a través de 20 años de préstamos, inversiones y el éxito gradual de Construcciones Sebastián. Confiaría en una llamada mía, especialmente sobre la gestión de carteras. Jaime, disculpa que te moleste un domingo por la mañana, empecé cuando respondió. He estado revisando mi cartera de inversiones y quería conocer tu opinión sobre algunas ideas de consolidación. Sebastián, siempre es un placer escucharte. Su voz transmitía una calidez genuina. ¿Qué tienes en mente? Estoy considerando simplificar mis cuentas, quizás centralizarlo todo para una gestión más fácil. ¿Cuáles son las políticas bancarias actuales sobre los programas de asistencia financiera? Bueno, hay varias opciones dependiendo de tus necesidades. ¿Estás pensando en servicios automatizados o en una asistencia de gestión más completa? La apertura perfecta. En realidad, he estado preguntándome sobre los acuerdos de poder notarial, las opciones de tutela. ¿Has tenido clientes que se ocupen de eso recientemente? Jaime hizo una pausa, y casi pude oírlo considerar los límites de la confidencialidad. Es curioso que lo preguntes. Justo la semana pasada, una pareja preguntó sobre los procedimientos de tutela para un familiar mayor. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. Ah, un proceso complejo, imagino. En realidad, parecían bastante preparados. Habían investigado considerablemente los requisitos de la tutela, los plazos de la documentación. Gente muy minuciosa, muy minuciosa. Mi hijo y mi nuera habían investigado exactamente cómo robar mi independencia con precisión legal. Es considerado por su parte ayudar a su familia. Hacían preguntas específicas sobre las evaluaciones de capacidad mental, la documentación de gestión financiera, los plazos para la aprobación judicial. El conocimiento profesional de Jaime era exactamente lo que necesitaba. Entendían la terminología mejor que la mayoría de los abogados con los que he trabajado, evaluaciones de capacidad mental, plazos de aprobación judicial. Habían planeado declararme incapacitado y tomar el control de todo lo que había pasado 40 años construyendo. El alcance de su traición seguía expandiéndose más allá de lo que había imaginado posible. ¿Parecían seguros de su situación? Pregunté con cuidado. Absolutamente. Mencionaron tener la documentación lista, opiniones médicas preparadas. Dijeron que esperaban que el proceso se moviera rápidamente una vez iniciado. Jaime se rió entre dientes. La mayoría de las familias no son ni de lejos tan organizadas cuando se enfrentan a las transiciones de cuidado de mayores. Transiciones de cuidado de mayores. El eufemismo hizo que mis manos se cerraran alrededor del teléfono. Habían investigado cómo institucionalizarme mientras robaban mi patrimonio, y lo habían hecho con una minuciosidad profesional y sistemática. Suena a que realmente se preocupaban por el bienestar de su familiar, logré decir. Eso fue lo que más me llamó la atención, cuánta preparación habían puesto para asegurarse de que todo fuera legalmente correcto y rápido. Preguntaron sobre procesos acelerados, procedimientos de tutela de emergencia. Tutela de emergencia. Para situaciones en las que era necesaria una acción inmediata para proteger los activos de alguien de su propia incompetencia. Escuchar mi propia situación descrita en términos clínicos bancarios se sentía surrealista. Bueno, agradezco la información, Jaime. Me da una mejor idea de las opciones disponibles. Cuando quieras, Sebastián. Aunque, sinceramente, pareces más agudo que hombres de la mitad de tu edad. No puedo imaginar que necesites ese tipo de asistencia en décadas. Si supiera lo cerca que estuve de necesitarla ayer. Esperemos que tengas razón. Gracias por atender mi llamada en domingo. Siempre es un placer. Avísame si quieres programar una consulta formal sobre tu cartera. Después de colgar, me quedé mirando mis notas de la conversación. Evaluaciones de capacidad mental, documentación lista, opiniones médicas preparadas, procedimientos de emergencia. Pablo y Laura no solo habían planeado robarme. Habían diseñado un marco legal completo para justificar el robo de mi vida.
El teléfono sonó de repente, sobresaltándome de mis pensamientos. El nombre de Pablo apareció de nuevo en el identificador de llamadas. Esta vez, respondí. Parte 9. La trampa se tiñe de falsedad. Respondí al teléfono con un cansancio deliberado, como si el esfuerzo de estirarme sobre mi escritorio requiriera una energía considerable. Papá, gracias a Dios. Estaba preocupado por ti. Que te fuiste pronto ayer. La voz de Pablo tenía lo que sonaba como una preocupación genuina, aunque ahora reconocía el cálculo que había debajo. ¿Te encuentras bien? Oh, Pablo, dejé que mi voz se apagara ligeramente, como si reunir los pensamientos se hubiera vuelto difícil. He estado teniendo unos dolores de cabeza terribles. Me cuesta concentrarme en cualquier cosa. Eso no suena bien. Quizás deberíamos llevarte a un médico. Laura y yo podríamos llevarte a la clínica esta tarde. Perfecto. Estaban acelerando su cronograma exactamente como esperaba después de haber interrumpido su plan original. Es muy considerado por vuestra parte. He estado sintiéndome tan confundido últimamente. No te preocupes, papá. Nos encargaremos de todo. Pasaremos en una hora, ¿vale? Después de colgar, pasé 30 minutos preparándome para la actuación de mi vida. Me despeiné ligeramente, me puse una vieja chaqueta de punto que me hacía parecer más frágil y practiqué los movimientos más lentos y vacilantes de una genuina confusión senil. Cuando su coche entró en mi camino de entrada, estaba listo. Sebastián, hemos traído unos papeles que podrían ayudar con tu situación, anunció Laura, mientras se acomodaban en mi sala de estar. Había traído un portafolios de cuero que parecía caro y profesional, del tipo que usan los abogados para documentos importantes. ¿Papeles? Parpadeé, con lo que esperaba que pareciera un genuino desconcierto. ¿Qué tipo de papeles? Pablo se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Papá, hemos estado investigando formas de ayudarte a gestionar mejor las cosas. Tus finanzas, decisiones médicas, ese tipo de cosas. ¿Gestionar? No estoy seguro de entender. Me froté las sienes como si la conversación me causara un dolor físico. Todo parece tan complicado estos días. Laura abrió el portafolios con una eficiencia practicada. Estos documentos nos darían un poder notarial para ayudar con tu banco, facturas, citas médicas. Piénsalo como tener un sistema de respaldo. Los formularios parecían preparados profesionalmente, con secciones resaltadas marcadas para mi firma. Alguien había invertido una cantidad seria de dinero en consultas legales para este robo. Miré los papeles como si contuvieran jeroglíficos. Es tan abrumador, murmuré. Solía entender mejor estas cosas. Por eso exactamente necesitamos hacer esto ahora, presionó Laura suavemente, antes de que las cosas se vuelvan más confusas para ti. Pablo se removió incómodo. Papá, ¿estás seguro de que estás bien? Pareces muy diferente hoy. Lo miré con lo que esperaba que fuera una gratitud confusa. ¿Diferente? No me siento diferente. Solo cansado todo el tiempo. Estos dolores de cabeza hacen que sea difícil pensar con claridad. Laura y Pablo intercambiaron una mirada, la misma comunicación coordinada que había notado en la fiesta, pero ahora entendía su propósito. Estaban evaluando si estaba lo suficientemente incapacitado como para firmar documentos sin comprender completamente sus implicaciones. Sebastián, estos papeles solo facilitarían que te ayudáramos, continuó Laura. No tendrías que preocuparte por gestionarlo todo solo. Supongo que eso estaría bien, dije lentamente, cogiendo uno de los documentos con manos temblorosas, pero es una decisión tan grande. Me duele la cabeza intentando pensar en ello. Por supuesto que es una gran decisión, dijo Pablo rápidamente. Tómate tu tiempo. La paciencia de Laura parecía más forzada. ¿No crees que sería más fácil con la ayuda de la familia? Confías en nosotros, ¿verdad? Por supuesto que confío en vosotros. Sois mi familia. Dejé los papeles con cuidado. Pero, ¿podría quizás pensármelo hasta mañana? Decidirlo mañana, cuando piense con más claridad. Estos dolores de cabeza lo vuelven todo tan borroso. Pablo y Laura se miraron de nuevo, y pude ver la frustración de Laura apenas contenida bajo su fachada de preocupación. Claro, papá. Pasaremos mañana por la mañana, y podrás firmarlos entonces. Después de que se fueran, me permití desplomarme en mi silla, abandonando la actuación por primera vez en horas. Los documentos que habían dejado contaban la historia completa,
formularios de poder notarial que les darían el control sobre mis finanzas, decisiones médicas y arreglos de vivienda. Todo sobre lo que Jaime me había advertido, expuesto en un lenguaje legal diseñado para robarme la vida. Parte 10. Preparando el escenario final. 3 horas después, estaba sentado en mi despacho, revisando mis notas de la visita de Pablo y Laura, como un general planeando una campaña. Sus documentos de poder notarial estaban extendidos sobre mi escritorio, formularios profesionales que les habrían dado el control total sobre mis finanzas, decisiones médicas y arreglos de vivienda. Cada línea de firma resaltada en amarillo, cada requisito de testigo meticulosamente marcado. Habían hecho sus deberes, pero habían olvidado que yo había pasado 40 años haciendo los míos. Catalina Díaz respondió al segundo timbre. Sebastián, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarte? Catalina, necesito servicios notariales mañana por la mañana, para unos documentos financieros familiares. ¿Podrías venir a mi casa sobre las 10? Por supuesto. ¿Qué tipo de documentos estamos tratando? Elegí mis palabras con cuidado. Formularios de poder notarial. Podría ser un asunto familiar algo delicado, así que agradecería tu discreción profesional. Sabes que puedes contar con ello. Llevaré mi sello y mi libro de registro. Perfecto. Catalina había notariado docenas de contratos para mi empresa de construcción a lo largo de los años. Reconocería de inmediato tácticas de presión irregulares o coacción. Era parte de su formación profesional. Siguiente llamada, Jaime Molina. Jaime, ¿podrías pasar mañana por la mañana sobre las 10? He estado pensando en nuestra conversación de ayer y me gustaría revisar mi cartera en detalle. Ciertamente, Sebastián. Después de lo que discutimos sobre la asistencia en la gestión financiera, creo que una revisión exhaustiva sería prudente. Excelente. Podría ser. Educativo. Jaime se rió entre dientes. Llevaré la documentación necesaria. Nos vemos a las 10. Educativo. En efecto. Jaime sería testigo de lo que Pablo y Laura planearan hacer, y como vicepresidente de un banco, entendería exactamente lo que estaba viendo. Y lo que es más importante, su presencia añadiría peso legal a cualquier documentación de su comportamiento. Última llamada, Pablo. Dejé que mi voz llevara la incertidumbre trémula que había interpretado esa tarde. Pablo, he estado pensando en esos papeles que trajisteis. Teníais razón. Necesito ayuda para gestionar las cosas. Papá, eso es maravilloso. Laura se sentirá tan aliviada. Podemos pasar a primera hora mañana por la mañana. He organizado la visita de un notario para que todo sea correcto y legal. A las 10 en punto. Perfecto. Y papá, gracias por confiar en nosotros con esto. Confianza. La palabra sabía amarga en mi boca, pero logré sonar agradecido. Sois mi familia. Por supuesto que confío en vosotros. Después de colgar, caminé hacia la ventana que daba a mi jardín trasero. El rosal de Elena necesitaba atención, otra tarea que había estado gestionando solo desde su muerte. Mañana determinaría si seguiría gestionándolo como un hombre libre, o lo vería marchitarse desde alguna residencia de mayores mientras Pablo y Laura se repartían el trabajo de nuestra vida. Saqué un bloc de notas legal amarillo, y escribí la secuencia de eventos que esperaba para mañana. 9:45 a.m. Llega Catalina, prepara los materiales notariales. 10:0 a.m. Llega Jaime con los documentos de la cartera. 10:05 a.m. Llegan Pablo y Laura, esperando una firma fácil de los documentos. 10:10 a.m. Testigos profesionales observan sus tácticas de manipulación. 10:15 a.m. La verdad sale a la luz. La hermosa ironía no se me escapó. Habían investigado cómo robar mi independencia a través de procedimientos legales, pero habían olvidado que los procedimientos legales requieren testigos y documentación adecuados. Mañana, esos mismos requisitos expondrían su traición. A 30 kilómetros de distancia, Pablo probablemente le estaba explicando a Laura lo cooperativo que yo había sonado, como el notario lo haría todo oficial, lo cerca que estaban de controlar millones de euros. Celebrarían esta noche, seguros de que un anciano confundido finalmente había aceptado su ayuda.
No tenían ni idea de que estaban caminando hacia una trampa tendida por la misma mente empresarial que había construido lo que intentaban robar. Miré el dibujo de Sofía en mi frigorífico, nuestra familia de palitos de pie junto a una casa torcida. Mañana determinaría si esa niña crecía con un abuelo que la protegía, o con padres que le enseñaban que la lealtad familiar se podía comprar y vender. La voz de Elena resonó desde hace 3 años. Prométeme que siempre cuidarás de Sofía. Tenía la intención de cumplir esa promesa. Parte 11. El desenmascaramiento. El lunes por la mañana llegó gris y frío. Dormí poco esa noche, pero cuando Catalina llegó a las 9:45 con su sello y su libro de registro notarial, me sentí completamente preparado. Buenos días, Sebastián. Bonito despacho, dijo, organizando sus materiales en la mesa auxiliar. Esto debería ser sencillo. Jaime llamó precisamente a las 10, llevando su portafolios de banquero. Buenos días, Sebastián. ¿Listo para esa revisión de cartera? Más que listo, repliqué, posicionándome detrás de mi escritorio mientras unos pasos se acercaban a la puerta principal. Pablo y Laura entraron con sonrisas confiadas y su maletín de documentos de cuero. Se detuvieron al ver a Catalina y Jaime, pero Laura se recuperó rápidamente. Qué considerado por tu parte organizar asistencia profesional, dijo con fluidez. Esto lo hará todo mucho más oficial. En efecto, lo hará, repliqué, mi voz sin nada de la frágil confusión de ayer. Por favor, sentaos todos. Pablo se acomodó en la silla frente a mi escritorio, todavía sonriendo. Papá, hoy suenas mucho mejor. Más como el de antes, exactamente como el de antes. Agudo, observador, capaz. Me incliné hacia adelante, encontrando su mirada directamente. Y por eso necesito deciros algo antes de que firmemos ningún documento. El bolígrafo de Laura dejó de moverse sobre su lista de verificación. Sebastián, ¿qué pasa? No me pasa nada a mí, Laura. Pero soy completamente consciente de vuestro plan. El silencio se alargó como un alambre tenso. La sonrisa de Pablo vaciló. Papá, ¿qué plan? Estamos aquí para ayudarte. Sé de vuestra visita al banco de Jaime el martes pasado. Sé de los procedimientos de tutela que investigasteis. Sé de las evaluaciones de capacidad mental que planeabais organizar. El rostro de Pablo perdió el color. La expresión cuidadosamente controlada de Laura se resquebrajó por un instante antes de que intentara controlar los daños. Sebastián, estás confundido. Visitamos el banco, para nuestra propia planificación financiera. Jaime, interrumpí, dirigiéndome a mi amigo. ¿Te importaría compartir lo que discutieron durante su cita del martes por la tarde? Jaime carraspeó profesionalmente. Hicieron preguntas detalladas sobre los procedimientos de tutela, los requisitos de documentación para declarar a alguien incapacitado judicialmente y los procesos judiciales acelerados para la gestión financiera de emergencia. Catalina levantó la vista de su libro de registro notarial, de repente alerta. Señor Vega, ¿está diciendo que estos documentos de poder notarial se prepararon bajo falsos pretextos? Estoy diciendo que planearon declararme incapacitado para poder robar todo lo que he trabajado durante 40 años para construir. Pablo encontró su voz, aunque salió estrangulada. Papá, estábamos preocupados por ti. Ayer parecías tan confundido. Ayer estaba actuando. Hoy estáis viendo quién soy realmente. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la documentación que había preparado, 247 transacciones en 3 años. 65 euros en pagos de apoyo. Cada pago de hipoteca, cada reparación de coche, cada factura de matrícula del colegio privado, todo documentado. Laura se inclinó hacia adelante, la desesperación colándose en su voz. Esos eran gastos familiares legítimos. Pagos de condicionamiento. Entrenándome para decir sí a cantidades cada vez mayores, hasta que aceptara firmar mi independencia. La miré directamente. Investigasteis exactamente cómo institucionalizarme mientras os repartíais mis activos. Catalina dejó su bolígrafo. Esto es muy irregular. Necesito entender la situación completa antes de notarizar nada. La situación completa, continué, es que mi hijo y mi nuera pasaron semanas investigando procedimientos legales para robar mi dinero, consultaron con abogados sobre los procesos de tutela, y planeaban declararme incapacitado mentalmente,
basándose en pruebas fabricadas de confusión. Las manos de Pablo temblaban mientras se agarraba a los reposabrazos de su silla. Nunca. Solo pensamos que podrías necesitar ayuda para gestionar las cosas. Ayuda para gestionar un patrimonio neto de 1 millones de euros más 3 propiedades de alquiler. Mi voz se endureció. ¿Una ayuda que requería consultar a abogados sobre procedimientos de tutela de emergencia? Laura se levantó bruscamente. Estás tergiversándolo todo. Te queremos. El amor no implica conspiración, Laura. El amor no implica investigar cómo robar la independencia de alguien mientras todavía está sano y competente. Jaime habló en voz baja. Sebastián, las preguntas que hicieron fueron muy específicas. Conocían una terminología legal que la mayoría de las familias nunca encuentran a menos que estén planeando algo significativo. Catalina asintió sombríamente. En mi experiencia, la planificación financiera familiar legítima no requiere investigación sobre evaluaciones de capacidad mental. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración dificultosa de Pablo. Me miró con algo que se acercaba al reconocimiento, quizás viendo por primera vez al hombre de negocios que había construido la riqueza que habían intentado robar. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Me levanté, sintiendo cada año de mi edad, pero también cada onza de mi sabiduría y experiencia acumuladas. Ahora discutimos las consecuencias. Parte 12. ¿Las consecuencias? ¿Consecuencias? Repetí, abriendo el cajón de mi escritorio para sacar los documentos legales que había preparado durante el fin de semana. Voy a cambiar mi testamento de inmediato. Mi patrimonio se destinará a un fideicomiso educativo para Sofía, accesible cuando cumpla 21 años. Pablo se inclinó hacia adelante desesperadamente. Papá, por favor. Cometimos errores, pero podemos arreglar esto. El fideicomiso proveerá para su educación universitaria, estudios de posgrado si lo elige, y fondos iniciales para cualquier carrera que seleccione. Extendí los nuevos documentos del testamento sobre mi escritorio. Catalina, necesito que estos sean testificados y notariados. La voz de Laura se quebró ligeramente. Sebastián, no puedes hacerle esto a tu propia familia. Estoy protegiendo a mi familia, repliqué con firmeza. De padres que estaban dispuestos a robar la independencia de su abuelo para financiar su estilo de vida. Catalina examinó los documentos profesionalmente. Señor Vega, estos términos son bastante específicos. Hay condiciones adjuntas. Si Pablo y Laura renuncian formalmente a todos los derechos sobre mi patrimonio y demuestran un cambio genuino durante el próximo año, lo reconsideraré. Pero deben demostrar que se han convertido en los padres que Sofía merece. Jaime asintió con aprobación mientras testificaba mi firma. La estructura del fideicomiso educativo es excelente. Tendrá todas las oportunidades que nunca pudiste proporcionarle directamente. Pablo se cubrió el rostro con las manos. ¿Qué significa cambio genuino? ¿Cómo demostramos eso? Consiguiendo trabajos que realmente mantengan a vuestra familia en lugar de depender de mí. Priorizando la felicidad de Sofía por encima de vuestros propios deseos financieros. Demostrándome que mi nieta os importa más que mi cuenta bancaria. Laura se levantó bruscamente, su compostura finalmente rota por completo. ¿Cómo se supone que vamos a vivir sin tu apoyo? De la misma manera que millones de otras familias lo hacen. Con trabajo honesto y gastos responsables. La ayuda para la hipoteca termina hoy. Los pagos del coche se detienen de inmediato. Ambos sois adultos con títulos universitarios. Resolvedlo. Catalina terminó de notarizar los documentos con una eficiencia practicada. Todo es legalmente vinculante ahora. Señor Vega, debería guardar esto en un lugar seguro. Mi abogado tendrá copias esta misma tarde, le aseguré. Después de que Catalina y Jaime se marcharan con apretones de manos y promesas de discreción, los tres nos quedamos sentados en un silencio incómodo. Pablo parecía destrozado. Laura parecía estar calculando estrategias de supervivencia. ¿Hay algo más que queráis decir?, pregunté. Pablo me miró a los ojos por primera vez desde que comenzó la revelación. Lo siento, papá, sé que eso no arregla nada, pero lo siento de verdad. Laura no dijo nada, lo que me lo dijo todo sobre sus prioridades. Las palabras son baratas, Pablo. Las acciones durante el próximo año determinarán si esta familia tiene un futuro juntos.
Parte 13. La promesa a Sofía. 3 horas después, Sofía llamó a mi puerta, con la mochila del colegio todavía colgada del hombro. ¿Abuelo? Mami dijo que querías verme. Me arrodillé a su altura, como había hecho en el pasillo 2 días antes. Ven, siéntate conmigo, cariño, necesitamos hablar de algunas cosas de mayores. Se acomodó a mi lado en el sofá, su sabiduría de 8 años ya intuyendo algo serio. ¿Es por lo que te conté? En parte. Tu mamá y tu papá tomaron algunas malas decisiones sobre el dinero, y tiene que haber consecuencias. Pero nada de esto cambia lo mucho que te quiero. ¿Están en problemas? Tienen que aprender a cuidarse mejor a sí mismos y a ti. Pero, Sofía, quiero que sepas que tu futuro está completamente a salvo. He hecho arreglos especiales para asegurarme de que puedas ir a la universidad que quieras. Estudiar cualquier cosa que te interese. Sus ojos se iluminaron ligeramente. Incluso veterinaria. Eso es muy caro, especialmente veterinaria. Y si cambias de opinión y quieres ser ingeniera, o profesora, o empezar tu propio negocio, también habrá dinero para eso. ¿Y qué pasa con mamá y papá? Van a trabajar muy duro para convertirse en mejores padres. Y si lo consiguen, nuestra familia podría sanar de esta herida. Pero incluso si no lo hacen, tú y yo siempre nos tendremos el uno al otro. Me abrazó con fuerza, y sentí la presencia de Elena en ese abrazo. 3 generaciones de amor continuando a pesar de la traición y la confianza rota. ¿Podemos mirar folletos de universidades?, preguntó Sofía. Quiero ver cómo son las facultades de veterinaria. Absolutamente sonreí, cogiendo mi portátil. Tenemos todo el tiempo del mundo para planificar tu futuro. Afuera, la primavera se convertía en verano, y las rosas de Elena finalmente comenzaban a florecer.